Y continuando con este magazine de amigos, esta es la sintonía del espacio Volviéndonos a Dios. Espacio que nos presenta cada martes Manuel Montoya. Estos espacios están disponibles en iVoox y en Spotify, en Telegram, en el grupo de miembros de Radio Solidaria, en la categoría Volviéndonos a Dios. Ahí podrás encontrar estos espacios. También te los podemos compartir a través de un correo electrónico y a través de WhatsApp. Solo tienes que escribirnos a programas@radiosolidaria.com o al 607-824-824. ¿Qué tal estás, Manuel? Buenos días, bienvenido. Buenos días, José, y buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Como siempre, es un placer poder estar con vosotros en este tiempo de radio. Y hoy para meditar en una palabra, algo que el Señor habló a mi corazón de forma muy directa y de forma muy concreta, y que pude también estar compartiendo en algunas iglesias a las cuales me invitaron para compartir esta meditación, esta palabra. Lleva por título Dios en los momentos críticos. Y me gustaría comenzar haciéndote algunas preguntas. ¿Alguna vez te has sentido acorralado, como si no hubiera salida? ¿Como si las olas de la vida estuvieran a punto de sepultarte? Yo puedo contarte a día de hoy, que desde diciembre de 2023 estoy viviendo en una situación así. Como ya sabréis, muchos de vosotros me diagnosticaron una enfermedad incurable, un tumor incurable, con el cual estoy luchando en fe y en el poder de Dios. Y hoy vamos a ver una de esas situaciones que se encuentran expuestas en la Biblia con el fin de que aprendamos a actuar cuando nos encontramos en situaciones parecidas. Hoy meditaremos en Éxodo 14, versículos del 1 al 20. Y quiero invitaros a reflexionar sobre las veces en que nos hemos sentido atrapados. Y bueno, si aún no has vivido una situación así, pues siento mucho decirte que estas situaciones vendrán a tu vida. Esas situaciones en las que te sientes atrapado, esas situaciones o circunstancias en las que no ves salida por ninguna parte. De esto es de lo que vamos a estar hoy hablando en Éxodo 14, del 1 al 20. De cómo en medio de esas situaciones o circunstancias debemos tener bien claro cómo Dios puede obrar en nuestra vida. Éxodo 14, como digo, que es el capítulo en el que vamos a estar hoy enfocados. Por cierto, te recomiendo que detenidamente lo puedas leer en casa. Hoy no tenemos tiempo en este espacio de radio para leerlo. Pero Éxodo 14 nos relata el momento en el que el pueblo de Israel, tras haber salido de la esclavitud de Egipto, es guiado por Dios mismo a un lugar geográfico llamado Pi Hahirot. Este lugar geográfico se convirtió en una especie de trampa a la cual parecía que Dios había llevado al pueblo de Israel, y es un lugar en el que quedaron literalmente atrapados y sin escapatoria. La Biblia relata, aunque no nos dice cómo, que Faraón se enteró del lugar geográfico exacto en el que el pueblo de Israel estaba acampado, este lugar llamado Pi Hahirot. Y con una mentalidad de estratega militar, llegó a la conclusión de que estaban atrapados o de que se habían perdido o confundido. El caso es que estaban en una situación geográfica en la cual era el momento propicio para ir sobre ellos y poderlos exterminar. Pi Hahirot, que como digo es el lugar geográfico al que Dios llevó a Israel cuando había salido de la esclavitud de Egipto, representa un callejón sin salida, representa un lugar de desesperación, representa una de esas situaciones críticas en las que no podemos hacer nada para salir de allí. Es un lugar de tal desesperación que llegó a producir en el pueblo de Israel sentimientos irreales, sentimientos que no eran reales. Ahora, en primer lugar, esta situación en Pi Hahirot produjo en el alma de los israelitas que llegasen incluso a ver la esclavitud y los trabajos forzados con los que malvivían en Egipto como una mejor opción que la libertad que Dios les había dado. Y llegados a este punto, cabe preguntarnos, ¿qué nos lleva a estos callejones sin salida? Bueno, a veces podemos llegar a estos callejones sin salida por nuestras propias malas decisiones.
Otras veces puede ser el enemigo que busca destruirnos. Recordemos lo que nos dice la palabra en 1 de Pedro 5:8, que debemos ser sobrios y estar velando porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Pero habrá otras ocasiones, como es en el caso de Éxodo 14, en las que será el mismo Dios quien nos lleve a estos lugares de desesperación. Ahora bien, es importante entender que cuando sea el Señor quien nos lleva a estos lugares de desesperación, siempre lo hará con una finalidad poderosa: revelarnos su gloria y su poder. Así que vamos a ver un par de asuntos basándonos en lo que está escrito allí en Éxodo 14. Cuando leemos Éxodo 14 y llegamos a los versículos 10 al 12, allí vemos claramente, como os decía anteriormente, que el pueblo de Israel, estando en una situación crítica en la que enfrentaba la muerte, allí en Pi-Hahirot, comenzaron a quejarse porque creían literalmente que iban a morir. Sin embargo, cuando leemos detenidamente los versículos 19 y 20, vemos algo muy importante allí. Allí dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y fue en pos de los egipcios, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y se puso entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, creando una separación entre ellos, y era nube y tinieblas para los egipcios, pero alumbraba a Israel de noche. Y luego al final del versículo dice: y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Es decir, nunca el ejército egipcio pudo ni siquiera acercarse a los israelitas. Lo que nos están relatando estos dos versículos, el 19 y el 20 de Éxodo 14, es que en ningún momento realmente el pueblo de Israel estuvo en peligro de muerte, como ellos llegaron a pensar, aunque es cierto que llegaron a sentir pavor por sus vidas, pero la realidad es que en ningún momento estuvieron verdaderamente en peligro de muerte. Dios estuvo al control de aquella situación en todo momento y nunca permitió que el ejército de Egipto se acercase ni siquiera a los israelitas. Es más, el ejército no llegó ni siquiera a ver al pueblo de Israel, pues como nos dicen estos versículos que anteriormente hemos leído, las columnas que separaban al pueblo de Israel del ejército fueron densas tinieblas para el ejército egipto. Literalmente no podían ver a los israelitas, pues Dios los puso en tinieblas. Así que realmente en ningún momento el pueblo de Israel estuvo a merced del ejército de Faraón. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta cuando estamos atravesando una situación difícil o complicada, esas situaciones que parecen que no tienen salida. Tenemos que, desde la fe, ser capaces de discernir si lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, la amenaza en la que nos vemos, la situación en la que nos encontramos, es verdaderamente real o si no lo es. Porque puede que lo que realmente esté pasando sea que Dios esté protegiéndonos y la amenaza que pensamos que estamos viviendo en realidad no sea tal. En el pueblo de Israel pensaban que iban a morir, estaban desesperados porque ya estaban visualizando su muerte, pero realmente en ningún momento el ejército de Faraón tuvo ni la más mínima ocasión de alcanzarles. Siempre estuvieron a salvo, protegidos e inalcanzables para sus enemigos. Y así, queridos oyentes, es como Dios cuida de nosotros cuando estamos en situaciones en las que hemos perdido completamente el control y nada podemos hacer. Si nos volvemos a Él de todo corazón, si confiamos en Él de todo nuestro corazón, no estaremos solos. Y lo más importante, la amenaza en la que pensamos que vamos a perder la vida no es tal en la mayoría de los casos, sino que Dios está protegiéndonos, cuidándonos de una forma sobrenatural y efectiva, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Ejemplos en la Escritura como el que estamos viendo, el de Éxodo 14, están allí puestos por el Señor para que seamos capaces de ver y creer cómo Dios actúa a favor nuestro, protegiéndonos, cuidándonos, guardándonos y dándonos salida cuando pensamos y creemos que vamos a perecer.
Y justo después de pasar la noche en que Dios detuvo y mantuvo apartado al ejército de Faraón del pueblo de Israel, justo después, como digo, Dios hizo algo más allí. No se limitó solamente a tener a raya al ejército de Israel, sino que lo que parecía una mala estrategia de Dios o una equivocación de Dios, haberlos llevado a esa región geográfica llamada Pi-Hahirot, lo que parecía un mal paso de Dios, al final se convirtió en un enorme y glorioso milagro que muestra el poder, la capacidad, la gloria de Dios en definitiva para sacarnos de las situaciones límites. Este glorioso acontecimiento fue abrir el mar y secar el lecho marino al instante. La palabra dice que pasaron sobre seco, para que Israel pudiera pasar hasta la otra orilla sobre tierra seca, teniendo a un lado y al otro lado al mar como columnas. Este fue un segundo milagro glorioso, prodigioso que Dios hizo en esta situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y es que Dios a veces puede llevarnos o permitir que nosotros lleguemos a situaciones límite en las que no vemos de ninguna manera ni por ninguna parte la salida de esa situación. Y es en esos momentos, en esas circunstancias, en esos tiempos en los que debemos tener bien claro algo que resulta esencial para poder salir de allí. Ese algo es que Dios tiene recursos, capacidades y poder que nosotros no podemos ni imaginar. Cuando Dios nos lleva o permite que nosotros entremos a situaciones de este tipo, siempre debemos esperar con gran expectativa y con gran fe un movimiento asombroso, inimaginable e impresionante e impensable de Dios a nuestro favor. ¿Quién podría imaginar? ¿Quién podría pensar? ¿Quién podría caer en lo que Dios hizo a continuación para sacar victorioso al pueblo de Israel de aquella situación? ¿Quién podría haber pensado que la estrategia de Dios sería abrir el mar Rojo y secar el lecho marino al instante para que Israel pudiera pasar sobre seco y sin dificultad de ningún tipo al otro lado? Ni a Julio Verne se le hubiera ocurrido, ni Julio Verne hubiera imaginado una solución como la que Dios dio al pueblo de Israel: abrir el mar en dos y secar el lecho marino al instante para que pasaran sobre tierra seca. Nadie podría haber pensado en algo similar, sencillamente porque nadie tiene los recursos, ni el poder, ni la fuerza, ni la gloria que Dios tiene. Por eso, querido oyente, cuando estés en medio de situaciones parecidas a esta, cuando estés en medio de tu Pi-Hahirot particular, en esos tiempos y situaciones críticas en las que ni tú ni nadie puede hacer nada, debes creer con todo tu corazón que hay uno que está de tu parte, cuidándote, mirándote atentamente, amándote profundamente y que tiene todo el poder, toda la gloria, todas las capacidades, todos los recursos inimaginables, impensables y además toda la disposición para sacarte victorioso de ese Pi-Hahirot que estás viviendo. Para terminar, no quiero extenderme mucho más. Quiero decirte que si nosotros estamos confiando en Dios, aun cuando estemos en medio de una situación de la que aparentemente no podemos salir, y si somos capaces de confiar en Dios, y si nos enfocamos en medio de esa situación o circunstancia, en pedirle a Dios que se glorifique y persistimos en ello, y si somos capaces de discernir la realidad de lo que no es real, el peligro de lo que no es, y si somos capaces de hacer todas estas cosas, veremos la gloria de Dios, sea cual sea nuestra situación o circunstancia. Recuerda, al que tiene fe, al que cree, todo le es posible, porque tenemos al Dios Todopoderoso. Así que confía en el Todopoderoso. En sus tiempos de crisis insalvables que tú no puedes salir, Él sí puede hacerlo. Él tiene todos los recursos y Él tiene todo el poder. Así que confía en Él, querido amigo. Gracias por escucharme en este tiempo y terminamos con una sencilla oración. Señor y Dios Todopoderoso, a ti sea toda la gloria porque tú eres el Dios que sacó a Israel de Pi-Hahirot con poder y gloria inimaginables. Tú no estás limitado a nada ni a nadie, todo lo puedes y oramos hoy que cuando lleguen a nuestra vida esos tiempos y circunstancias insalvables, podamos confiar en ti y podamos esperar en ti la manifestación gloriosa de tu poder
para sacarnos de allí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en un próximo programa.